Radio Atlántica es tu amiga. La escucho en el trabajo, en tu casa y en la calle, en el taxi o en el micro, en la ciudad o en el campo. Es tu buena compañera, donde quiera que te encuentres. Doble 8.9, el dial de los negocios, el dial de los amores. 17:07 en todo el territorio nacional. Esto es Reporteros en el Mundo por Radio Atlántica FM 88.9. Buenas tardes nuevamente, doctor Saucedo. Así es, Virginia, buenas tardes y gracias nuevamente. Y gracias a ustedes, amigos, que se acaban de pegar a la sintonía de Radio Atlántica y ya están en la página de Facebook de Radio Atlántica también. Estamos en este programa el día de hoy, gracias como siempre a la bendición de Dios por permitirnos en este espacio conversar con gente que participa de este programa, muy importante también, nuestros invitados que ya lo tenemos, Virginia. Así es, en esta oportunidad, en esta tarde, tenemos de invitada a la doctora Carolina Rosso, una profesional abogada, luchadora por los derechos humanos y luchadora por nuestra patria, Bolivia. Es miembro de los Profesionales por Bolivia, una agrupación de profesionales que está preocupado por este tema de las elecciones. Hay manifiestos, han realizado también y han hecho conocer sus protestas. Muy buenas tardes, doctora Carolina Rosso. Muy buenas tardes, Virginia, ¿cómo está? Un gusto estar en su programa, un gusto también estar con usted, doctor Saucedo. Muchas gracias por darnos el espacio y es siempre importante para nosotros poder llegar a la audiencia. El gusto es nuestro, doctora Cecilia Rosso. Carolina, perdón, le cambié de nombre, va a disculpar. Lo que pasa es que lo tengo el nombre. Se llama Cecilia, no importa. Mire usted. Bueno, saludos entonces. Le decía, doctora, para nosotros es un placer tenerla en este programa porque usted nos trae información muy importante para nuestra audiencia. Entonces de eso vamos a conversar el día de hoy. Ustedes han hecho un manifiesto y ya usted nos lo va a ir comentando. ¿Es así, Virginia? Así es por ello que preocupados los profesionales se han organizado, se han pronunciado y de esto nos va a hablar a nosotros y a toda la audiencia de Radio Atlántica la doctora Rosso. Adelante, por favor. Con mucho gusto. Bueno, para empezar les voy a comentar cómo nos hemos reunido y de esto hace prácticamente, me parece, más de un año. Un grupo de gente de todo el país que estudiaba ingeniería en Oruro, en la Universidad Técnica de Oruro, en la Facultad Nacional de Ingeniería. Era un grupo muy, muy unido, yo entre ellos era muy amiga de casi todos ellos. Y gracias a los medios masivos de comunicación, sobre todo el WhatsApp, nos hemos vuelto a reconectar muchos, casi todos, en los últimos, no sé, un año o dos. Y hace un año más o menos nos reunimos y surgió la idea de colaborar, de ayudar. Todos ya somos personas con carreras exitosas, muy avanzadas o algunos ya incluso jubilados. Y gente muy capaz, muchos hemos trabajado en el exterior y surgía la frustración de ver lo que estaba sucediendo con Bolivia. Y nos reunimos y dijimos, ¿por qué habiendo tantos ingenieros especializados de gran nivel en este grupo, por qué no orientamos a la opinión pública? ¿Por qué no colaboramos de alguna forma al país? Y fue así como surgió el grupo. Nos dimos una tarea que en ese momento era revisar para tratar de ayudar e impulsar 3 proyectos que para nosotros son fundamentales para el futuro económico de Bolivia y por tanto también podrían ser un impulso para el desarrollo y la situación económica de la población boliviana. Estos 3 grandes proyectos que son los gigantes dormidos, les llamo yo, son el proyecto de litio,
la extracción de litio, que tenemos varios salares, entre ellos el más grande e importante a nivel mundial, el salar de Uyuni. Después tenemos el salar de Coipasa, salar de Pastos Grandes, en fin, otros salares. Entonces, ese es un proyecto en el que veíamos que el gobierno estaba invirtiendo grandes sumas de dinero y no veíamos resultados efectivos. Entonces, ese fue un proyecto en el que pensamos que podíamos reunir a toda la materia gris que podía realmente dar luces para mejorar el camino para este proyecto de litio, porque bueno, tenemos muchos ingenieros mineros, ingenieros metalurgistas, ingenieros especializados en el exterior para el tema de vaporitas, en fin, toda la sabiduría, digamos, que podría dar un impulso a este tema. Después también teníamos en el tapete y mucho interés de contribuir y empujar el tema Mutum, otro gigante dormido para Bolivia. Hace más de 50 años que hablamos del Mutum y de su desarrollo. Entonces este era otro proyecto en el que queríamos enfocarnos y dar luces para Bolivia. Y el otro tema que está amarrado al Mutum, que es una parte que es intrínsecamente necesaria para el Mutum, es la salida del mineral hacia un puerto. Y el puerto, por supuesto, más cercano sería alguno en el Atlántico. Y por tanto cobra importancia otro aspecto que Bolivia ha tenido en el tapete desde hace más de 80 años, si no me equivoco, y esto es Puerto Bush. Puerto Bush también tenemos especialistas que han desarrollado las trazas de las salidas más aconsejables económicamente, ambientalmente, en fin, en todos los aspectos para poder conectarnos en forma viable con el río Paraguay para poder después salir hacia el Océano Atlántico. Entonces, estos tres proyectos fueron los que inicialmente nos juntaron en un grupo reducido y tenemos un problemita. Trabajar pues por su lección desde el año pasado. Ahora sí. Y empezamos a un poco también interesarnos por lo que sucedía en el país. Decidimos que no podíamos quedar de lado, que también teníamos la obligación de orientar en alguna forma, incursionar en alguna forma en el problema político global que estaba viviendo Bolivia. Y fue así que reunimos a un grupo ya bastante más coherente y decidimos que teníamos que lanzar un documento que diera a conocer las bases de nuestra propuesta. Y fue así que lanzamos el manifiesto. El manifiesto lo lanzamos el 15 de julio a raíz del aniversario 114 de la Facultad Nacional de Ingeniería. Decidimos que debíamos de alguna forma devolver a Bolivia el habernos dado nuestras profesiones, el habernos dado unas vidas saludables, en fin, seguimos aquí. Entonces salió este manifiesto, que es un manifiesto en el que establecemos 5 puntos y en forma general damos nuestra posición sobre estos 5 puntos, que podemos desarrollarlo si ustedes desean en detalle, pero en forma global lo que les puedo decir que nosotros tenemos que orientar al país y exigir al país. Tenemos un poquito de interrupciones con el internet. Estamos conversando con la doctora Carolina Rosso. La morante que el país se enmarque en un camino de transparencia y honestidad. Nos parece que los pasados 14 años y tal vez incluso antes, creo que no sé si en algún momento Bolivia ha tenido políticos que realmente han amado profundamente a la patria o no, pero es muy preocupante ver cómo se han manejado y cómo se han estado manejando los proyectos, las inversiones y en general todo lo que tiene que ver con el país. Bien, entonces, doctora, permítame preguntarle para ir desglosando poco a poco y que nuestra audiencia vaya siguiendo el hilo y entender
cuál es la finalidad y quiénes en realidad son de esta asociación de profesionales que están haciendo a la cabeza de ustedes, diré de ustedes, porque de usted y otros profesionales, como usted nos los decía. Doctora Carolina Rosso, esta asociación de profesionales es de distintas áreas de la profesión, no solamente abogados. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la finalidad en sí del manifiesto que ustedes han emitido? Sí, bueno, para empezar, el grupo en este momento es formado especialmente por ingenieros de distintas especialidades. Hay ingenieros mineros, ingenieros metalurgistas, ingenieros civiles. Tenemos toda la gama de las ingenierías. Yo soy abogada especializada en Derecho Internacional y, por supuesto, como este en realidad es nuestro inicio de lanzarnos a otras áreas que no sean áreas de proyectos específicamente, recién seguramente vamos a ir integrando profesionales de alto calibre y de alta idoneidad para poder ir integrando esta alianza que ahora también recién le hemos puesto el nombre, es la Alianza de Profesionales por Bolivia. Porque como han visto en nuestro manifiesto, al analizar en detalle qué es lo que sucede con Bolivia, hemos llegado a un punto en el que hemos dicho, Bolivia está enferma, está herida. Nosotros realmente vemos que se tiene que llegar a un punto en el que ya las cosas cambien. Por eso nuestro manifiesto tiene el nombre de Basta, salvemos la patria. Tiene un nombre así fuerte porque mientras más nos metíamos a analizar los detalles de estos puntos que hemos desarrollado en el manifiesto, más frustrados nos sentíamos y más veíamos la necesidad de hacer un corte, de decir basta. Cambiemos de actitud, empecemos a involucrarnos, no solo nosotros, sino con este manifiesto también llamamos, instamos al resto de la población, al resto de los profesionales, de los no profesionales, de las Fuerzas Armadas, policías, comités cívicos, en fin, colegios de todos los profesionales, a unirse, a interesarse por el país. Tenemos que todos en conjunto apoyar que Bolivia vaya hacia adelante. Estamos en un momento crítico, no solo por la pandemia, que desde ya es algo terrible y está azotando al mundo entero, y ahora a Bolivia nos está tocando vivirla realmente en forma muy, muy dura, pero es también todo el resto, la situación política, la situación moral, la situación de prioridades en Bolivia. Tenemos que cambiar, tenemos que realmente todos ponernos la mano al pecho, interesarnos, participar y no permitir que se haga con nuestro país lo que se ha estado haciendo. Doctora Carolina Rosso, ¿ustedes este manifiesto que han hecho es un manifiesto público o lo van a presentar a alguna institución en particular para que sea considerado? Eso por un lado. Y por el otro lado, ustedes no son una agrupación con un lineamiento político. ¿Cómo es esto, doctora Carolina? Sí, bueno, primero, para responder en orden sus preguntas, el manifiesto es un documento que hemos sacado que delinea un poco nuestra posición en estos puntos que describimos. La idea es hacerlo conocer lo más ampliamente que se pueda. Me parece que está teniendo muy buena acogida en los medios de comunicación. Esperamos que se publique en los periódicos. Nuestro interés es que la mayor cantidad de la población pueda acceder a estos postulados y a estos puntos que hemos desarrollado para un poco entender cuál es nuestro enfoque. Entonces, la idea es que se disemine lo más que se pueda nuestro manifiesto y les agradecemos mucho por ayudarnos a hacer esto. Nosotros no somos políticos, somos un grupo de gente que no tiene ningún interés político, ninguno de nosotros no respondemos a ningún partido y no
tenemos ningunos intereses políticos. Nuestro interés único aquí es Bolivia, mejorar la forma de actuar de los políticos. Queremos exigir que los políticos en Bolivia empiecen a actuar de forma responsable, de forma transparente, que tengan ética, que tengan honorabilidad, moral. Queremos que se cambie la forma de hacer política. Estamos muy frustrados y cada día o cada semana por lo menos salen nuevos datos de problemas en proyectos, sobreprecios, costos exagerados, en fin, o sea, todo eso es lo que queremos que se cambie. Doctor, algo ha pasado con su cámara. Habilítela. No sé qué ha pasado, qué pena, ver, algo ha pasado. Yo le voy a hacer la solicitud. ¿Qué tengo que hacer? A ver. Yo le estoy preguntando ahí eso. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Doctora, Era para... una llamada que estaba entrando. Perdón. Caramba. No se preocupe, suele pasar. Para finalizar, doctora, es muy importante esta conversación con usted y muy importante que nos haga conocer cuál es la posición de la Alianza de Profesionales por Bolivia en cuanto a las elecciones. Sí. En cuanto a las elecciones, hemos emitido 2 pronunciamientos. El último ha salido una vez que el Tribunal Supremo Electoral ha emitido la nueva fecha para las elecciones, para el 18 de octubre. Y nuestra posición es que no se pueden fijar fechas preestablecidas porque no sabemos cómo va a desarrollar la pandemia en Bolivia. Ese pronunciamiento lo hemos llamado primero la vida y la igualdad del voto. Lo que nosotros pedimos es que, postulamos que primero tiene que saberse qué sucede con la pandemia. No se puede llamar a elecciones a la población cuando no existe certeza de que no haya contagio, hay un riesgo para la vida, no es solo para enfermarse o no enfermarse, sino que uno puede llegar a fallecer. Entonces, en esas condiciones no se puede pensar en hacer elecciones. Nos parece que la fecha establecida por el Tribunal Supremo Electoral no es adecuada. Seguramente no se va a realizar la elección en esa fecha. Por el momento las reacciones, por supuesto, de los movimientos sociales empujados desde Argentina ha sido dura porque ellos, por supuesto, parece que no les importa que sus bases se enfermen y fallezcan. Y exigen que la elección se haga incluso antes, que se haga en septiembre. Entonces, todo esto realmente es una situación inaceptable. Nosotros pensamos que no se puede fijar una fecha fija y estamos, como decimos, esperando que se sepa por los órganos médicos especializados cuándo es posible tener una elección sin riesgo para la vida y la salud de los bolivianos. También en ese pronunciamiento hacemos notar que hay puntos que tienen que resolverse antes de que se fije una fecha de elecciones. Y esos puntos son la revisión o la declaración de inconstitucionalidad de los artículos de la ley 421, que establece que los votos de los bolivianos no tienen el mismo peso, porque eso no es aceptable. La Constitución dice que todos tenemos derecho al mismo voto, que no puede haber discriminación entre los bolivianos. Entonces sentimos que no puede ser que algunos votos valgan más que otros. Eso tiene que resolverse. Los otros puntos que tienen que resolverse es la depuración total del padrón, tanto nacional como internacional, porque no podemos aceptar ir a elecciones con un padrón que es... Perdón. No se preocupe. Ay, son llamadas, perdón. Con un padrón que sabemos que ha sido la base sobre la cual se ha hecho el fraude. Entonces, ese es un punto de exigencia total. El padrón tiene que estar completamente depurado antes de tener las elecciones. Y también exigimos que se cumpla la ley en cuanto al castigo al partido que cometió fraude. El fraude está comprobado por la OEA en una auditoría internacional que es indiscutible. Han descubierto más de 27 aspectos en los que se ha cometido fraude, con
cientos de miles de votos que ha significado ese fraude. Entonces, se tiene que aplicar la ley. Si sucede un fraude, se tiene que evitar que ese partido que ha cometido el fraude pueda participar en las siguientes elecciones. Se les tiene que quitar la personería jurídica y se tiene que investigar y penar. Se tiene que dar la sanción que establece la ley. Por tanto, nosotros esperamos que, ahora, el tema es que todos los órganos judiciales en Bolivia están en manos del MAS. Ese es el gran problema que tenemos como Bolivia en este momento, que no se mueve nada porque ellos se protegen a sí mismos. Pero como ciudadanos nosotros exigimos que se cumpla la ley, exigimos que se proceda al castigo que corresponde por un delito como es el fraude, que se cobren además, que se devuelva al Estado boliviano los 217 millones de bolivianos que nos costó esa elección fraudulenta. Y también corresponde proceder de acuerdo a ley por las declaraciones y la divulgación de encuestas que hizo el candidato del MAS no hace ni 2 o 3 semanas. Entonces ahí también hay un incumplimiento de la ley que también procede la sanción que se debe dar. Entonces nos parece que hay puntos previos antes de poder hablar de una fecha fija para elecciones. Y esa es la posición que hemos plasmado en nuestro pronunciamiento número 2. Bien, importante, doctora Carolina Rosso, la información que nos ha dado Virginia y amigos oyentes. La doctora nos ha traído una información muy importante, completa el día de hoy. Es un manifiesto de la Alianza de Profesionales por Bolivia, ya ustedes lo escuchaban. En Virginia, creo que tenemos un poquito más de tiempo o ya se nos acabó el tiempo. Ya estamos a punto de cerrar. El agradecimiento a la doctora Carolina Rosso por representante en esta oportunidad de la Alianza de Profesionales por Bolivia. Gracias por acceder a esta invitación, doctora. Muchas gracias, un gusto haber podido conversar con ustedes, haber podido dar a la opinión pública las opiniones que tenemos y espero tener la oportunidad de estar nuevamente pronto en su programa. Muchas gracias a ambos y que les vaya muy bien. Gracias, muy amable. Gracias a usted, doctora. El gusto es nuestro también, Virginia. Gracias, doctora. Gracias. Hasta en otra oportunidad. Luego. Hasta luego. Hasta pronto, hasta luego. Que le vaya bien, doctora. Radio Atlántica es tu amiga. La escucho.